Lights, cameras, action. Wade y Shackleton están varados. Si la soltás se quema el pasto vivo, sangra el cordero, hace caer al pájaro. Y bueno, uno ve las películas y ve las imágenes, los objetos que atraviesan las películas. Como decía el gran Albert Einstein, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Y creo que esa cita viene muy a nuestro invitado, muy acorde. Bioquímico, científico y uno de los divulgadores más reconocidos de Chile. Un hombre movido por la curiosidad, por esa necesidad casi irrefrenable de entender cómo funcionan las cosas. Para el que ha escuchado la ciencia pop, no cabe duda de eso. Y sobre todo, su motor es no dejar de hacerse preguntas, o eso así como lo pienso yo. Porque quizás la pasión no está en encontrar respuestas, sino en no perder nunca las ganas de buscarlas. Gabriel, ¿cómo estás? Yo muy bien, Vicente, ¿y tú? Bien, Gracias por invitarme. Me parece un espacio de conversación súper interesante. y con ganas de conversar contigo. Absolutamente. Y vamos a partir rompiendo el hielo con el tema de la curiosidad. ¿Qué tiene la ciencia que no encontrabas en otros lugares? Yo creo que justamente eso, pues el camino que se abre desde la curiosidad infantil, del niño que desarmaba todo en la casa. O sea, yo agarraba un destornillador y... ¿Cómo funciona esta cuestión? Vamos mirando que hay adentro, tratando de entender. Yo creo que eso es clave, tratando de entender, porque evidentemente no es que yo abriera el reloj y entendiera cómo funcionaba, pero había un intento por acercarse a ese misterio. Mi padre es técnico electrónico y en la casa había un taller, entonces había osciloscopio, cautín, herramienta, circuito. Tengo la sensación de que era un ambiente muy adecuado para encender esa curiosidad. Y en ese contexto, el evento clave es... Yo tendría 13 años, creo, y mi padre llega a la casa con La Muy Interesante, que siempre la compraba, una revista de divulgación científica. A mí me encantaba, evidentemente, pero en ese número en particular venía un artículo sobre ingeniería genética. Y yo leí ese artículo y la cabeza me estalló. Yo quiero hacer esto. Así que cuando terminé el colegio, estaba en cuarto medio, yo dije, voy a postular a ingeniería genética. Y recién ahí descubrí que esa carrera no existe. No hay tal cosa como una licenciatura en ingeniería genética. En Chile. En Chile. Entonces fue como, demonios, ¿qué hago? Y un tío que es profesor de colegio me dijo, Gabriel, en Chile lo más parecido y el camino que te puede llevar para allá es bioquímica. Yo creo que hubo una concatenación de hechos afortunados que hicieron que este niño curioso encontrara un cauce donde esa curiosidad podía desarrollarse y una trayectoria académica que hacía lo mismo. Entonces cuando yo terminé bioquímica, yo dije, yo no quiero salir de acá, o sea, ¿qué más voy a hacer? Así que nunca salí de la universidad. Yo terminé bioquímica y inmediatamente empecé el doctorado. Que para mí no había otra cosa. Entonces al final del día, sí, la curiosidad explica parte importante de mi vida y ciertamente la elección de una carrera científica es esa curiosidad nutrida, cuidada y que creció hasta ese punto. Terminé el doctorado, hice un postdoctorado, al final estudié en la universidad tanto tiempo como en el colegio. Me contrataron como académico en una universidad. Y yo debo decir que esa etapa, mi primer proyecto fue armar un laboratorio desde cero, fue muy lindo. Como proyecto de vida fue muy lindo y yo fui muy feliz. Y hoy lo miro y sí, fui extremadamente feliz. Pero empezó a pasar algo. Y tenía que ver con ver que la manera de hacer ciencia era muy distinta a la que yo tenía en mi cabeza. Pero entre medio pasó otra cosa que yo creo que es fundamental, porque pasó además justo en el quiebre entre el primer y el segundo proyecto Fondesit que yo tuve. Y es que justo en medio de ese camino me puse a jugar fútbol. Quería recuperar esa parte que en algún momento se había perdido por la academia. O sea, yo en un momento no hacía nada más que el laboratorio. Y marzo del 2011, jugando fútbol, me corto el tendón de Aquiles. Y ese momento es trascendental en mi vida. Pasa algo bien divertido, porque uno no sabe nunca lo que va a pasar en la vida. Y eso me parece maravilloso. Porque en ese momento yo me di cuenta de lo que me pasó, me di cuenta de lo que estaba ocurriendo con mi vida laboral, y yo dije, esto es lo peor que me podría haber pasado. ¿Qué hago? Porque ya me di vuelta a Netflix, vi todos los partidos de fútbol, entonces llegó un momento en que me estoy volviendo loco, necesito hacer algo.
Y empecé a escribir un blog. En esa época eran muy populares los blogs. Y este blog le empezó a ir súper bien. Llegué a tener 100.000 visitas al año. Y de repente mucha gente lo estaba... O sea, y me di cuenta cuando un día, habían pasado pocos meses, me llama por teléfono alguien al celular. En esa época uno contestaba cuando lo llamaban. Y contesto, me dice: hola Gabriel, soy Matías del Río, trabajo en... De partida, ¿cómo se consiguió mi número? Claro. Algo que descubrí con los años, que hay una base de datos común de los periodistas con los teléfonos. Y me dice: leí tu blog. Y encontré esto, me parece súper interesante, me gustaría conversar contigo porque tengo una entrevista, un tema... Y dije, wow, o sea, efectivamente esto llega, tiene un impacto, importa. Después de Blog a Radio, me llaman un día una productora y me dice: oye, leímos esto que escribiste, nos pareció, ¿te gustaría venir a hablar de eso a la radio? A todo esto yo ya había vuelto a la universidad, habían pasado los 2 meses. Seguía siendo elaborado. Seguía de laboratorio, seguía siendo jefe, pero en paralelo empezó a crecer otra cosa. Empezó a crecer un científico que era capaz de contar historias de ciencia a un público distinto, en televisión, en diarios y en radio. Llegó un punto que de una radio me invitan 2 veces seguidas. Y la conductora del programa, Rayena Araya, me dice: Gabriel, tú eres un científico raro. ¿Por qué? Le digo yo. Me dice: porque se te entiende lo que dices. Y estuve 3 años yendo a la radio Bío Bío todos los miércoles a hablar de ciencia. Poca gente sabía que yo tenía como esta otra vida en el fondo, como este otro trabajo, que no era un trabajo, era un hobby. Y llegó un punto que hizo crisis, 2014 diría yo, que fue el año. Me acuerdo que estaba en un congreso en Portugal y en un momento me empiezo a sentir mal. Entonces llego al hospital en Portugal, me ponen una cosita en el dedo, me hacen pasar, sáquese la polera, electrodos acá, encienden la maquinita y entran 3 personas, me agarran, me empiezan a desvestir y entro a la clínica alemana, no sé, una cosa así. Y yo así como, ¿qué está pasando? ¿Estás con un problema cardíaco? ¿Qué droga consumiste? Nada, acabo de comer y me tomé una cerveza. Tuve 3 días internado en una clínica Solo. Y el médico me dice: ¿a qué te dedicas? Y bueno, soy científico y académico. Ah, me dice, con razón. Y me acuerdo de otras 2 cosas que pasaron. Un congreso en Noruega, estábamos en Oslo, la frontera de nuestra área, éramos 120 investigadores de todo el mundo, y de repente me pongo a pensar y digo: si cae una bomba acá y nos morimos todos, no pasa nada. Qué inútil lo que hago. Es como, da lo mismo. No repercute. ¿A quién le importa esto? Ojo, yo quiero insistir con esto. Es relevante, porque estamos produciendo conocimiento. No sé qué. Pero yo sentía una necesidad de impacto y eso fue personal. Es personal. Esto es un problema mío. Cliqueaste. Y entonces dije yo, y eso fue fantástico porque la crisis se materializa a fines del 2014. Y dije, necesito irme. Y ahí aparece el problema. ¿Qué hago? O sea, ya no vendí pulseras en la playa. Tengo una hija. ¿Cómo mantengo esta vida a flote? Me llama mi jefe, a esa altura ya conocido en medios como Gabo Tuitero, el divulgador científico, qué sé yo, y me dice: Gabriel, acaba de renunciar la directora del Centro para la Comunicación de la Ciencia. Estoy con ella, estoy con el director de investigación, y entre los 3 creemos que tú eres la persona adecuada para ese cargo. Y al día siguiente dije sí, y hicimos un plan. El 2015 iba a cerrar el laboratorio gradualmente, iba a graduar a los estudiantes que me quedaban, todavía haciendo tesis, y iba a dedicarme a dirigir este centro, construyendo de alguna manera el canal de comunicación científica de la universidad. No hay muchos divulgadores científicos. Hay, pero tengo la sensación de que en ese momento todavía la visibilidad era baja. De hecho, yo siempre he pensado que tuve muchísima suerte de, con la formación que tenía, haber elegido, no sé si elegido, pero que esta crisis haya ocurrido en ese momento. Porque justo en ese momento se estaba cocinando una suerte de boom por la divulgación científica. Como la generación dorada. Y el profe Massa, por ejemplo, estaba ahí, y Andrés Gomberov estaba ahí, y la María Teresa Ruiz estaba ahí, y eran académicos que además comunicaban bien. Entonces se empieza a generar como un espacio. Y yo digo, bueno, acá, en este espacio, aquí voy yo. Claro. Entonces, columna en la radio, columna en el diario, libro de divulgación. Entonces, empiezan a pasar estas cosas que son, insisto, como mágicas, porque en paralelo, cuando ya estaba renunciado a la ciencia, colgué el delantal, cerré el laboratorio, estaba full en el Centro para la Comunicación de la Ciencia, dije, esta vida fue, esta es mi vida ahora, y febrero del 2016, o sea, llevaba un año en esta pega nueva,
Había terminado recién ese primer año, estaba cerrando el laboratorio. Y en febrero me llega un mensaje a las 3 de la mañana por Facebook. ¿Quién manda mensaje a las 3 de la mañana? En mi experiencia personal, las expololas y los amigos borrachos. Y a los dos hay que decirles que no. Siempre es una muy mala idea. Pero era una persona que me decía: Gabriel, soy editor, trabajo en Penguin Random House, leí tu blog y escribes muy bien y me gustaría invitarte a escribir un libro. Y yo así como, ¿qué es Penguin Random House? ¿Y qué es esto de estar ofreciéndole a extraños escribir libros? Y esta cuestión es una estafa. Y yo así como, este gallo, yo creo que cachó, somos compatibles, me quiere robar el riñón, anda a saber tú. Así que nos juntamos en un café en el centro, y yo así googleando qué es Penguin Random House, y como, entonces me dice: soy editor, Gonzalo Eltech, gran editor, escritor, y me dice: aquí hay algo, me dice, hagamos un libro. Y yo me dije, ¿y qué tengo que hacer? Así como, escribir, me dice, ponte a escribir. Y en el lapso de un año escribí 25 historias cortas y nace. Que vienen de la Que mano vienen de- del blog, de un blog que empecé a escribir porque estaba aburrido, porque me había cortado el tendón de Aquiles. Que me abrió la puerta a la radio, a los medios, y finalmente publiqué La Ciencia Pop. Ya, mi primer libro. Y en ese momento dije, este es mi camino. Y me di cuenta, y en ese momento como que me di cuenta que en la universidad, cuando estudiaba, cuando había que presentar un trabajo grupal, mis compañeros me decían: preséntalo tú. Como empezaron a confluir otras habilidades que tal vez no eran tan relevantes en ciencia, pero que para este otro camino eran fundamentales. No eran accesorias, eran lo que construía la carrera. Y en ese momento dije, esta es mi vida, esto quiero ser, esto quiero hacer. Y finalmente, la locura última viene en el 2017, cuando yo digo, ¿sabes qué? Esta cosa, esta estructura, la universidad, tiene una lógica que me molesta, que no la entiendo, no la voy a entender, así que necesito largarme de acá. Siempre me he dado cuenta de que alguien te dice: no servís para la academia, no entré a la academia. Hay ahí un tema de que la academia orbita en un lugar, las comunicaciones y sacar el mundo académico hacia afuera. Entonces ahí hay un tema, ¿cierto? Sí. Y ¿qué ves tú ahí? Yo lo que veo ahí es que durante mucho tiempo el camino que había para alguien que sentía interés por la ciencia y que hacía el camino que recorrí yo era la academia. Y la academia, como trayectoria, es un pasillo sin puerta, es un pasillo largo, así y largo, ¿cachai? Y donde tú vas quemando etapas y entras como profesor auxiliar, profesor asistente, profesor asociado, profesor titular, muerte. Y entre medio hay proyecto internacional, proyecto más grande, premio, reconocimiento, qué sé yo. Era como, que ojo, desde el punto de vista de la trayectoria laboral, tal vez, es soñado. Porque Estable. porque súper estable, pues. O sea, tú estás ahí, es como, pórtate bien, no hagáis tonteras, Sí. haz lo que corresponde y te garantizamos trabajo de por vida, prestigio académico, que Sí. no es muy... Tiene que ser muy fuerte la pasión para abandonar un camino seguro, dividendos, hijo, todo. Tú dijiste: voy en una lancha con un motor y me voy a tirar en una vela chica y en una balsa al mar. Sí, es una locura. De hecho, me acuerdo como una anécdota muy chora que el día que yo finalmente me fui a la universidad, mandaron un correo electrónico a los académicos. Queremos despedir a Gabriel León, que después de 10 años él se va a otros planes, qué sé yo. Y me acuerdo que venía en el metro de vuelta y me ve en el carro que estaba al lado un colega, que además había sido compañero mío de universidad, o sea, nos conocíamos hace 20 años. Y me ve así, y se me acerca, o sea, cruza de un carro a otro, y se me acerca de frente, me pone la mano en el hombro, y me dice: weón, ¿qué estás haciendo? ¿De qué vas a vivir? Porque existe esta noción de que no hay vida fuera de la academia. O es eso, claro, o, no sé, manejar un Uber, o vender pulseras en la playa, no es como... Era inconcebible para el sistema salirse, luego de haber tenido proyectos. Y en ese sentido, yo creo que también es súper importante en las trayectorias el apoyo. O sea, Claro. mi señora me decía: Gabo,
tenéis todas estas habilidades, ya había publicado otro libro, están estos libros, o sea, así buenas charlas, o sea, vamos, o sea, esto va, dale. Claro, un científico dice, ¿qué vaya a hacer? Sí. Y sí, puta, bueno, tengo una cancha abierta, eso es para hacer. Entonces había que rellenar un espacio. Sí. ¿Qué faltaba? Sí, ¿De qué carecemos? ¿Qué intereses están dormidos? sí. Cuéntame un poco de eso. Esa cancha yo la empecé a ver cuando empecé a hacer radio. O sea, si quiero comunicar, tengo que hablar bien. Entonces, me bajo. Y me di cuenta que las personas, al menos un grupo de ellas, ansiaban entender el mundo desde la ciencia. Querían entender por qué pasaban las cosas. Ya lo vamos a colgar a tu último libro de Sí. esto. Lo quiero saber. Sí. Entonces era como, existe ese espacio, y yo lo veía porque la gente llamaba a la radio, dejaba mensajes, hacían preguntas extraordinarias. Acá hay algo, no estoy solo en el fondo, no estoy con un megáfono, digo, la ciencia, la cuestión, no sé qué. Como un evangélico en Plaza de Armas. Tal cual. Y de hecho recuerdo que en ese momento, en esa etapa, me hicieron un artículo en La Tercera. Y el titular era El predicador de la ciencia. Cáchate. Pero que le hablaba a esa audiencia, ¿cachai? Que estaba ahí, que iba a las charlas. O sea, cuando yo hago una charla sobre vacuna un sábado a las 9 de la noche y llegan 400 personas Sí. y se llena el lugar, hay algo ahí. Hay una decisión también. Yo no vengo a enseñar ciencia. Van a aprender ciencia en la universidad, en el colegio, leyendo un libro. Yo te quiero contar por qué la ciencia es esta cosa humana. Claro. Porque la ciencia no es conocimiento que emerge en el vacío o una idea que se le ocurrió a un señor Barbón hace 200 años. ¿Qué ideas tuvieron que converger? ¿Qué ideas tuvimos que dejar atrás? Ideas que amábamos y a las que tuvimos que renunciar. Entonces, ese proceso de la rehumanización de la ciencia es lo que me interesa. Y por eso yo, al final del día, lo que soy un contador de historias. Me recuerda Sí. como un poco mezclando cosas, pero muy como Nicanor Parra, como la gran poesía, empezó a recoger lo que había en la calle. Sí, claro. Y eso siempre gana. Yo creo que siempre hay alguien que está esperándolo, porque se sorprende un poco porque además está esta idea de que la ciencia es seria, árida, muy de tabla y de qué sé yo. Y es como, pero no nos olvidemos que la ciencia la hacen personas, y a las personas les pasan cosas. Y esas cosas explican parte importante de cómo aprender. ¿Cachai? Como que no puedes separarlo, y estaban separadas. Oye, acá hay una cosa que igual yo creo que te tiene que haber pasado seguro, que es que no, Gabriel se puso a hacer huevada. Sí, claro. No perdió peso. Sí, hubo un cambio cultural importante, porque eso le pasó a Carl Sagan. De hecho, los gringos inventaron un término cuando un científico o científica se ponía a hablar en fácil, en público, decían, no, se saganizó. Se saganizó. Que era casi como un insulto. Y yo tengo la sensación de que lo que te contaba antes de este boom por la comunicación de la ciencia mostró que esto era necesario. Los propios científicos se dieron cuenta de que si las personas no valoraban la ciencia corría peligro. Porque le iban a ver como algo dispensable. En el fondo, si llega alguien y dice, ¿sabes qué? ¿Y para qué queremos hacer ciencia? Y no iba a haber nadie defendiéndola. Nadie. Y por lo tanto, creo que tuve suerte también en el sentido de que mis propios colegas se dieron cuenta de que era importante que hubiera voces hablando de la ciencia para que otras audiencias la valoren, no solo nosotros. Porque si el puro gremio grita ciencia, van a decir, juega y parte. Obviamente, pero cuando las personas la piden es distinto. Y tengo la sensación de que eso justo ocurrió en esa época. Entonces, yo al menos me sentí muy valorado desde adentro también. Pues, oye, qué bueno lo que estás haciendo. Se podría decir ¿Qué que importa? hay harto de suerte Muy, también. o sea, pucha que he tenido suerte. Desde cosas prácticas como, por ejemplo, mi papá me pagó la universidad. Suerte pero disposición. O sea, Sí, no, la suerte llega porque claro, estoy con la puerta abierta. no me quedé echado en la cama, claramente, pero en el fondo, lo que te decía, mi papá me pagó la universidad. ¿Qué implica eso? Que no tuve que trabajar al tiro para pagarme el crédito y pude seguir haciendo un doctorado. Sí. Entonces, eso es suerte. Yo te escucho y ahí como siento que debiese reventar esta misma burbuja respecto a la cultura también, porque Sí, claro. que se pega mucho a lo tuyo, que tiene que ver con que no se tiene en cuenta la cultura. Ahora es lo primero que se recorta, Sí, claro, lo porque- primero que se elimina. Porque tenemos la sensación de que las cosas sirven para algo. Estamos en un periodo muy útil. Totalmente. Entonces, ¿de qué sirve esta conversación, Vicente? Y la gente dice, no tengo idea. Pero podemos inspirar a alguien.
Podemos hacer que las personas se interesen en algo que dijimos e ir a aprender algo nuevo. Y eso cambia la vida de las personas. Y se nos olvida porque muchas veces no hay cómo medirlo. Medir el impacto de esta conversación es tremendamente difícil. Siempre me acuerdo, estábamos hablando de una etapa en que los cabros estaban muy pegados al teléfono y todo, y de pronto salió una conversa y dijimos, lo que está pasando es que no tienen interés. Quiero que le metamos ahí un tecleo como ahí, tal vez algo que estamos hablando. Sí. El mundo lo interesa. Sí, yo siento que la pantalla anestesia. Porque la pantalla es fácil. La pantalla no te exige. La pantalla es como alguien que todo el tiempo te encuentra la razón y que solo da lo que te gusta. Es como soñado. O sea, no te pide nada, te da lo que te gusta, ¿no? Y es fácil quedarse ahí porque no es cómodo. Necesitamos un poco de roce. Pero además necesitamos explorar el mundo. O sea, ¿cómo vas a encontrar algo que te gusta si lo único que haces es depender del algoritmo? Es un fentanilo digital. Salte, tal cual. Y por eso que mi forma de trabajar es completamente caótica. Pero es que la mente es caótica. Y vive en ese mundo la mía. Mi señora es abogada, entonces tiene formas de trabajar que son súper estructuradas y más o menos predecibles, porque necesita verificar acá, hacer el escrito y como que acá, y se desestructura con algunas cosas. La mía es caótica. Y de repente se ríe porque yo estoy en el computador y leo algo. ¿Dónde? Biblioteca, libro. Acá está. Necesito otro libro. Este libro de 1800. archive.org. Acá está el libro. Lo encontré. Hay un video de YouTube de esto. ¡Pum! Bueno, Me voy a la tele. para el que ha escuchado la ciencia pop, eso es. Eso es. O sea, yo te escucho y tú decís, me cuelgo el de Michael Jackson porque se cantó. Sí. Pero Michael Jackson se durmió, el weón dijo que tú, el doctor, que la cuestión, entonces se empiezan a mezclar todos. Sí, claro. Porque la mente así Sí, pues ya y entretenía. Y de repente es así. ¡Fum! Y es lo que contáis en un asado. Sí. Es lo que contáis tomando piscola. Eso que te matáis de la Ya, risa. Y es ciencia. El espacio de informalidad no le quita el atractivo científico a esa historia, porque te permite conversar de cosas que a lo mejor uno ni siquiera sabe que puede conversar, ¿cachai? Entonces, cuando encuentro ese vínculo, para mí me vuelve al laboratorio, me vuelve al descubrimiento. Y aparte cuando uno conoce, cuida. Sí. Hay como una cosa... No, y no solo eso, quiere contar, pues. Es como cuando tú encuentras, no sé, una serie buena y dices, oye, tenéis que ver esta serie. Sí. Ya, eso es lo mismo, es como esa necesidad humana de compartir las cosas que nosotros encontramos valiosas. Y eso va despertando intereses. Y puede ser que alguien se dé cuenta que le interesaba algo que no conocía porque no estaba en su algoritmo, porque el algoritmo lo tenía oculto, porque le gustan los gatos, así que te tiro puros gatos. Y a lo mejor te gustaban también, no sé, los dragones de Komodo y nunca viste uno. Claro. ¿Y por qué me interesa un libro de cocina? Salta del algoritmo, salte de ahí, date espacio de romper tus propios muros, busca lo que te gusta, y si lo encuentras y te gusta, sumérgete, piérdete ahí, muévete, y capaz que encuentres otra cosa todavía mejor. Contra toda lógica hiciste un libro, tú que vienes de la ciencia, de lo exacto, te metiste en la conspiración. Sí. Yo me imagino que con hambre de crítica, pero también con acá hay algo. Con hambre de entender. Este tema parte por mi trabajo como más técnico, que tiene que ver con, por ejemplo, controversia científica y comunicación en controversia, particularmente en el caso de las vacunas. Y leyendo sobre creencias, cómo las personas establecen su set de creencias, llego al trabajo de una investigadora inglesa, Karen Douglas, que usaba la teoría conspirativa como laboratorio. No te creo. Entonces era como, y tenía una línea de investigación que partió con la teoría conspirativa como el estudio histórico de las teorías conspirativas, como las definiciones, cómo operan, las recompensas psicológicas en el fondo, por qué la gente cree en ella, y finalmente las consecuencias, que era su último proyecto. Y escuché fascinante esto y dije, bueno, acá hay algo súper interesante, porque además desafió varias cosas que yo creía al respecto. Por ejemplo, de que en general la gente que cree en teorías conspirativas, se le sería un perno, Pero estamos todos con un perno fuera porque vivimos la conspiración. Y resulta que el estudio muestra que no. Que las personas que tienden a creer en teorías conspirativas tienden a creer en más de una porque se asocia con una forma de entender el mundo que habitualmente tiene que ver con personas a las que el sistema les ha fallado, donde la información parece estar oculta, donde la incertidumbre con respecto a las cosas es insoportable y por lo tanto la necesidad de una respuesta inmediata
que además encuentre un culpable en una narrativa donde hay un grupo eso es irresistible. Entonces, la teoría conspirativa nace, en mi interés por la teoría conspirativa nace como una forma de entender justamente cómo uno cree en algo, incluso cuando ese algo puede ser completamente chavetado. Pero cómo eso además genera recompensa psicológica, viene a calmar algo que está pasando dentro. Y eso me pareció fascinante. Entonces el libro no es reírse de la teoría conspirativa, sino que es entender por qué personas perfectamente razonables pueden llegar a creer en estas cosas que son completamente irracionales. Y ahí está el ¿Por científico qué que nunca abandonaste. Tal cual. Y está tratando de entrar, así como haciendo la pregunta y viendo qué respuestas hay. Voy a meter el microscopio. Exactamente. Entonces, la teoría conspirativa acá, ¿y qué hay aquí? Esto se ha encontrado, y estas son las preguntas que quedan, por cierto. Mi hija de 13 años raya, por ejemplo, con el tema del tema Estados Unidos, mundo alienígena, infiltración escondida. Claro, porque además, si tú lo piensas, la conspiración tiene una cosa que es fantástica. Narrativamente hablando, es mucho más entretenida que el mundo con evidencia. Sin ir más lejos, acá en la productora, Sergio es un adicto a las conspiraciones. A mí me encantan, pero es esta cosa de... Porque narrativamente hablando son extraordinarias. Entonces, son muy buenas historias, por eso que pegan. Muy buenas. Por eso que se traspasan. Ahora, es distinto a creérsela. Tú dices, la conspiración uno no la cuenta. Pero ciertamente tienen esta cosa narrativa que es exquisita. Pues a mí me encanta el concepto conspiranoico. Sí, el conspiranoico, este gallo que va y que junta aquí y acá, y es obvio que esto... Sí, pues obvio que los rusos hicieron esto. Es una buena hipótesis. Oye, Stranger Things ¿no es una serie conspirativa de una u otra manera? Toda la subtrama de... Sí, yo creo que hay harto eso, porque además, insisto, como narrativamente hablando son buenas historias, incorporar estos elementos conspirativos en cualquier historia ayuda a sostenerla narrativamente hablando. Le da algo interesante. Y esa capa que nunca vamos a terminar de entender, me imagino. Pero en no, es que va a ser spoiler, pero tu conclusión un poco de la conspiración, ¿qué vendría siendo? Básicamente es una manera de entender el mundo a la que tú recurres cuando el mundo no te da respuesta. Lo que es interesante porque la ciencia se mueve justamente en ese mismo espacio. Los científicos no lo saben todo. Tienen una pata en lo que saben y la otra está en las tinieblas porque no sabemos. Cuando una científica o un científico tiene una pregunta, tiene una hipótesis, por ejemplo, no sabe si la hipótesis es correcta o no. Es una hipótesis. Y por lo tanto, no sabe lo que va a encontrar. Hace la pregunta honesta y ¿sabes qué? No tengo idea si esta droga cura, no sé, el cáncer. No tengo idea. La nueva fe. Exacto. Pero no lo sé. Pero no dice, sí, lo cura. No dice, no, voy a averiguarlo. Y tiene que hacer el experimento y ¿sabes qué? No funciona. Y aprendí algo. Aprendí que esto no lo cura. No es como que fracasé, ¿cachai? No también es una respuesta. Es una buena respuesta. Oye, ¿esto cura? No. Ok, no lo cura. Sigo para acá. Entonces, aprendimos algo, pero no lo aprendí todo. Sigo en ese espacio de incertidumbre, pero no abrazo cualquier respuesta, porque en el momento que tú decides a priori cuál es la respuesta, dejas de hacer la pregunta. Y eso no nos puede pasar. De acuerdo. Oye, una lástima, pero tenemos que ir cerrando para que la gente no se nos arranque del programa. Pero una pregunta para cerrar y tómate tu tiempo si quieres. ¿Qué significa para ti vivir con curiosidad o desde la curiosidad? Para mí, es que lo tengo súper claro porque lo pienso siempre. Para mí hace la vida más rica. Cuando uno se pone a pensar que hasta donde sabemos somos los únicos animales que tienen conciencia de su permanencia breve en la realidad, este destello que es la vida, y con la capacidad que tenemos de disfrutar el mundo y de hacerle preguntas, para mí eso la enriquece. Hay una historia muy linda con Richard Feynman, físico premio Nobel de física, que él decía que tenía un amigo artista y le decía, mira esa flor tan bonita, y tú que eres científico y tienes esta forma de pensar, seguro la desarmaría en sus partes y la convertiría en algo fome. Y Feynman decía, yo creo que está súper equivocado, porque si bien yo no soy artista, tengo algún sentido de la estética y sé reconocer en la flor la belleza. Yo sí creo que la flor es bonita.
Pero como además entiendo la anatomía de la flor y sus componentes, veo una escala de belleza que él no ve porque no lo sabe. Y veo las células, y veo la estructura, y veo que se mueve, y son bellas también en una escala que es distinta. Y por lo tanto, la ciencia no le quita belleza al mundo, le agrega capas de belleza. Cuando uno entiende por qué se forma un arcoíris, el arcoíris no deja de ser atractivo, no deja de ser algo anodino. Te resulta más interesante. Te resulta más interesante porque dices, ¿por qué además se ordenan de esa manera? ¿Y por qué a veces están así? ¿Y dónde termina? Y eso enriquece la vida de un animal que permanentemente está cuestionando el mundo en el que le tocó vivir. Y en ese sentido, para mí, la curiosidad es el real motor de la vida. Qué bueno. Qué bueno escucharte y qué inspirador también. Bueno, Gabriel, te agradezco un montón haber estado. Yo hubiera seguido conversando con algo ya para tomar. Claro. Pero bueno, claro, este programa se llama Mater, la curiosidad como forma de amor. La palabra mater proviene del latín amator, que es el que ama. Y sin duda acá estamos frente a un amante yo te diría que de la vida. Yo te escucho y es como, eres un curioso efervescente y vaya que hace falta, si yo lo noto, hace falta en el día a día, con las cabezas en los celulares o con los ánimos deslevantados, escucharte es una cuota de entusiasmo. Así que muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación, muy buena conversación. Y eso, los dejamos invitados a un próximo Amateur. Chao. Lights, cameras, action. Whale y Shackleton están varados. Si la soltás se quema el pasto vivo, sangra el cordero, hace caer al pájaro. Y bueno, uno ve las películas y ve las imágenes, los objetos que atraviesan las películas.